Bienvenidos y bienvenidas a Sueño REM, Rendimiento, Empresa, Mente, un podcast del área de prevención de riesgos laborales de COE CEPIME Cantabria. Yo soy Chema Martínez Pastor y estaré encantado de que durante este episodio me acompañes a soñar con un mayor bienestar laboral. Ahora que ya estamos profundamente dormidos, es el momento de repasar por qué fase del sueño vamos. Si en el primer episodio empezamos la fase de inducción al sueño y en el segundo la de sueño ligero, ahora en el tercer episodio vamos a entrar en la fase de sueño profundo. Si recuerdas bien, en el primer episodio el doctor Federico Castillo nos dijo algo muy interesante. Porque hay que afilar el hacha. Y el hacha se afila por la noche. ¿Qué significa que el hacha se afila por la noche? Pues que nuestro cuerpo y nuestra mente llegan siempre a la cama arrastrando las secuelas del día, y al entrar en la fase de sueño profundo suceden muchas cosas que básicamente se pueden traducir en una. Nos vamos a poner a punto para estar física y mentalmente al 100% al día siguiente. Por ejemplo, entre otras cosas, el cuerpo libera hormonas de crecimiento que ayudan a reparar tejidos y a regenerar células. El sueño profundo es crucial para la consolidación de la memoria, ayudando a procesar la información aprendida durante el día. También, el sistema inmunológico aumenta la producción de citoquinas, que son proteínas esenciales para combatir infecciones, fortaleciendo así las defensas naturales del organismo. Recientemente, año 2013, se descubre que uno de los principales beneficios del sueño es su efecto limpiador en nuestro cerebro, porque el cerebro, a lo largo del día, desde que se levanta hasta que se acuesta, genera unas neurotoxinas que realmente se eliminan de forma mucho más efectiva con un sueño de calidad. Si no se eliminan, esas neurotoxinas son las principales causantes de estos factores que hemos hablado de ansiedad, depresión y en largo plazo Parkinson o Alzheimer. Acabamos de escuchar a Ignacio Crespo, CEO y fundador de Dreams Consulting, una empresa española pionera en el acompañamiento a empresas en esta tarea de mejorar el sueño de los empleados. Gracias a proyectos como el suyo, los empleados estamos cada vez más cerca de conseguir el sueño perfecto. Dreams Consulting no es una empresa de consultoría al uso, sino que para poder ayudar de verdad a las empresas, ha integrado en su equipo a Chronohealth, otra empresa de tipo científico con algunos de los mejores expertos en sueño de nuestro país. Para mí, te voy a decir que en este tiempo, en estos 2 años, es un motivo de orgullo y satisfacción dar voz y visibilidad a un conocimiento que además lo tenemos aquí en España, ¿vale? Concretamente esta empresa Chronohealth está en Murcia. Más adelante conoceremos a una profesional de Chronohealth. Antes, hablamos con Ignacio sobre por qué en nuestro país no se está prestando atención al sueño de los empleados hasta ahora. La mayoría de las empresas aquí en España reconocen el valor del bienestar, pero el sueño está siendo un gran olvidado dentro de los programas de salud corporativa. Se ha invertido, y yo creo que se ha hecho una gran labor desde las empresas en temas de nutrición, ejercicio o mindfulness, pero pocas sobre qué beneficios aporta un sueño de calidad. Ignacio no es científico ni ha estudiado una carrera de tipo médico. Sin embargo, posee una capacidad que es la de reunir a expertos y convertir sus conocimientos en acciones que mejoran la calidad de vida de empresas y empleados. Su lema es «dormir bien no es negociable». Y es que Ignacio es uno de los culpables de este despertar que están teniendo las empresas españolas para mejorar el sueño de sus empleados. Ignacio cree que ahora estamos hablando de esto, del sueño, por la sencilla razón de que es el momento de hacerlo. Siempre ha sido un poquito el más ignorado y olvidado, pero si nos vamos a la década de los 80 y los 90, creo que teníamos tiempo hasta para aburrirnos. Es decir, no había internet, no teníamos móvil. Era otro ritmo de vida completamente distinto. Ahora hay otros factores que potencian muchísimo y que además han ido progresivamente creciendo a partir del año 2000, que empieza a aparecer internet, empieza el email, las redes sociales, pero es que las redes sociales evolucionan de una red social como Facebook a una como TikTok, donde solamente con un movimiento de dedo estás generando cientos y cientos de impactos. Luego tenemos WhatsApp y ahora viene la inteligencia artificial. En resumen, la tendencia yo creo que es positiva, pero hay mucho trabajo por hacer. En los años 80 sería impensable que empresas tan grandes como el BBVA, por ejemplo, se preocupasen de si sus empleados dormían bien o no. Pero es que tal vez, en los 80, los empleados de esas empresas sí que dormían bien, o al menos mejor que ahora. El 50% de las plantillas no duermen bien. Y yo me atrevería a decir que
que ese porcentaje es aún más alto, ¿vale? Entonces, al ser también un gran desconocido de qué beneficios aporta, qué hábitos... A ver, la consecuencia de dormir bien o mal no es lo que hagas unas horas previas, es lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, sí que hemos visto, y además te pongo algún ejemplo concreto, como ha podido ser en BBVA, que hicieron una llamada a este programa y se ha desbordado. ¿Cuánto le cuesta el mal sueño a las empresas? Un informe reciente de Rand Europe cuantificó el coste del insomnio crónico en varios países desarrollados, arrojando cifras alarmantes para España. Cada año, el insomnio crónico provoca la pérdida de 10.700 millones de euros en productividad laboral en España, según Infobae.com. Esto equivale aproximadamente al 0,8% del PIB español que se pierde anualmente por la reducción de horas trabajadas efectivas y un menor rendimiento debido al mal descanso. Es para cualquier tipo de sector y para cualquier tipo de tamaño. Por ejemplo, tenemos nosotros que han apostado o que nos han dado la oportunidad de trabajar con ellos, pues una empresa de 20.000 empleados como una empresa de 75. Si tú quieres una plantilla productiva, comprometida y que esté solucionando los problemas que hemos mencionado actualmente, la base, el escudo principal, es un buen descanso. ¿Es España distinta en la forma de dormir si nos comparamos a otros países? En España valoramos mucho la interacción en persona y el ocio nocturno. Es común que tras la jornada laboral quedemos con amigos, familia, a veces hasta se nos haga un poquito tarde. También muchos españoles realizan actividades deportivas o de estudio al final del día. Todo ello, cosas que pueden retrasar aún más la hora de acostarnos. En abril de 2025, El País titulaba un artículo como «Su jefe le desea felices sueños, ¿por qué las empresas se preocupan por la calidad de nuestro descanso?». En este artículo se constataba el cambio cultural que estamos experimentando, ya que afortunadamente estamos deshaciéndonos de frases como «dormir es de perezosos» o de la cultura de dormir solo 5 horas para trabajar más, cosas que eran relativamente frecuentes. Dormir no se valora en España, afirma el presidente de una consultora de recursos humanos en el artículo, apuntando a un problema cultural de fondo. Afortunadamente, esta mentalidad está cambiando a medida que se conoce el impacto real del mal dormir. Pero es que luego tenemos unos horarios de comidas y sobre todo cenas que no lo llevan en el resto de Europa. Pero es que el sueño es tan majete que nos da 48 horas para recuperarlo. ¿El sueño perdido es recuperable? Sí, en las siguientes 48 horas. Teniendo un buen hábito de lunes a jueves, luego esto no implica a que yo pueda el viernes o el sábado tener algún desajuste, algún exceso. Siempre, como en todo, de forma moderada, pero que nos puede permitir el seguir socializando, porque generalmente somos gente que socializamos en la tarde-noche. En Europa, los más dormilones son finlandeses y holandeses, con unas 7 horas y 37 minutos de media por noche, según un estudio publicado por El Confidencial. España, con aproximadamente, según este estudio, 7 horas y 13 minutos, se sitúa en un rango intermedio, similar a Italia, con 7 horas 9 minutos, o Bulgaria, con 7 horas y 14, aunque algo más que el mínimo, que es Turquía, que no llega a las 7 horas diarias. Fuera de Europa, los ganadores para mal son Japón o Corea del Sur, que registran medias de sueño entre 6 y 6 horas y media. Es verdad que lo podíamos haber hecho desde antes, pero a lo mejor ciertamente no había una necesidad que lo hiciera tan primordial, ¿vale? Creo que ya llevamos, en este caso, unos años de retraso y creo que esa cóctel de hiperconectividad que hemos hablado, de hiperestimulación, con temas de casos cada vez más crecientes de depresión, ansiedad, salud mental, la base es garantizar y concienciar sobre la importancia de un sueño de calidad, que al final es nuestro propio organismo la que protege a través del sueño y el que es el escudo. Si has llegado hasta aquí es porque te preocupa cómo el sueño puede afectar a tu rendimiento laboral o al de tus empleados. Felicidades, porque has dado el primer paso. Ya eres parte del cambio. Pero claro, ahora que hemos decidido hacer un cambio, ¿por dónde empezamos? Bien, para ello voy a presentarte a alguien de quien ya te he hablado antes. Yo soy María José Martínez Madrid, soy coordinadora del grupo de cronobiología de la Sociedad Española de Sueño. Esto me ha encaminado en mi vida laboral a estudiar un poquito más sobre el sueño, donde realicé mi tesis doctoral, ¿no?, en torno a la cronobiología y en concreto a los trabajadores saturnos. Soy CEO de ChronoHealth. La falta de sueño o su mala distribución no es algo exclusivo que afecta a empresas que tienen trabajo a turnos. Luego hablaremos un poco más de ello. Antes, hemos pedido a María José que nos cuente cómo trabajan en ChronoHealth
para mejorar la higiene del sueño de los trabajadores y trabajadoras españolas. Te adelanto algo, en este caso, como en muchos otros, no hay una fórmula mágica que aplicar por igual a cada empresa o a cada trabajador. A mí me gusta ver la realidad del trabajador, nos gusta ponernos en su realidad y hacer la estrategia lo más personalizada posible y lo más real posible, porque si no les dan los consejos teóricos se van a casa y dicen muy bien, pero yo esto no lo puedo aplicar. Pero no te asustes, en realidad la fórmula es sencilla. El paso más importante ya lo hemos dado. Se trata de tener una preocupación por el tema y la voluntad de implementar cambios que poco a poco vayan suponiendo una mejora. Lo primero que debemos hacer ahora es ayudar a los empleados a comprender cómo funciona el sueño y su relación con nuestro rendimiento. Sí que es verdad que primero solemos dar en la mayoría de empresas una pequeña masterclass, bueno, pequeña de 1 hora, pero una masterclass quiero decir general, donde tocamos un poquito todos estos temas, les introducimos qué es esto del sistema circadiano, les masticamos un poquito las recomendaciones, las consecuencias de no dormir bien, ¿no? En esa masterclass introducimos un poquito el escenario de qué es esto del sueño, el ritmo circadiano y la importancia en la adaptación al turno de trabajo. Y luego pasamos en muchas empresas a el desarrollo de talleres personalizados. Se trata de establecer con los empleados una comunicación bidireccional. Por un lado, les facilitamos ese conocimiento sobre el sueño, pero por otro, ellos nos cuentan cómo duermen. De esa manera, la foto de la que habla María José nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Antes de ir a la empresa, les pasamos una serie de cuestionarios, todos cuestionarios validados. Y entonces ahí tenemos pues una primera fotografía de si tienen o no trastornos de sueño, qué horarios de trabajo están llevando, cómo se encuentran, si hay somnolencia diurna, cómo es la calidad de su sueño, en función de determinados test que están enfocados a este objetivo, ¿no? Bueno, también en estos cuestionarios les damos la oportunidad de que nos trasladen dudas concretas de los propios trabajadores. Ya con eso le damos forma a esas formaciones, a esos cursos de más o menos duración según necesite cada empresa. Un trabajador informado, como decíamos, es un trabajador que va a tomar las mejores decisiones para su bienestar. Ya hemos comentado que nuestra forma de dormir y el tiempo que le dedicamos a ello es algo muy personal y que depende del papel que cumple el sueño en el día a día de cada uno. Aquí entra también en juego un papel fundamental de la formación y la información con rigor y con base científica, tanto por parte del trabajador, que va a ser el que ponga su salud y su sueño en el foco, en el centro y diga, venga, yo tengo un trabajo a turnos, tengo estas condiciones familiares a día de hoy y que pueden cambiar, porque puede ser que estemos cuidando a un familiar, puede ser que tenga un niño pequeño. Al ser algo que se produce dentro de la vida personal y familiar de cada empleado, obviamente, la empresa no puede ni debe intervenir directamente en el sueño. La responsabilidad última de cómo dormimos es de cada uno de nosotros. Sin embargo, la empresa tiene un papel muy importante, ya que es la que decide cómo reparte los horarios de trabajo entre los empleados. Para que este reparto no perjudique el sueño de los trabajadores, también es importante entonces que la empresa esté formada en el sueño. Pero es que la formación, también con rigor, a esas empresas, a esos encargados de recursos humanos, a esos encargados de la elaboración de los horarios de trabajo, también nos parece fundamental que llegue a ellos, para que entiendan que esto no es un capricho nuestro. Con lo cual, tener toda esta información en la cabeza sin que tengan que ser expertos en cronobiología ni en sueño, pues sí que ayuda a que podamos hacer una estrategia exitosa tanto para mis trabajadores como para mi empresa, porque al final todo esto se va a traducir en una mayor productividad, en una menor tasa de absentismo, menor tasa de accidentes laborales y todo va a funcionar mejor para todos. Como decíamos antes, las empresas que tienen trabajo a turnos tienen una responsabilidad algo mayor, porque al tener trabajadores que realizan su labor en horas nocturnas, sí que tienen una influencia directa sobre cómo duermen estos. María José nos ha contado antes que es experta en este tipo de trabajos, por ello, nadie mejor que ella para contarnos cómo actuar para que el reparto de tareas nocturnas sea lo más sensible posible con el sueño de cada trabajador. Es importante conocer cuál es nuestra cronobiología, cuáles son nuestros ritmos circadianos y sobre todo aquí entra en juego lo que conocemos como tipología circadiana o cronotipo, es decir, ¿cuándo me encuentro yo mejor? Por la mañana, los matutinos, aquellos que tienen esa preferencia horaria de levantarse temprano, acostarse temprano, o
soy más vespertino, soy más búho, que también se dice, prefiero estar activo por la noche, me concentro más por la noche. La irregularidad debida al trabajo a turnos va a ser un factor fundamental de cronodisrupción, de rotura de ese ritmo regular que debe tener mi sistema circadiano. Lo primero que pensamos cuando escuchamos trabajo a turnos es, uy, malo, peligro. Bueno, tenemos que vivir con trabajos a turnos. Es necesario en muchísimas profesiones el trabajo a turnos. Por lo tanto, siendo el trabajo a turnos inevitable, ¿cómo lo organizamos para que respete al máximo el descanso de cada persona? Lo ideal sería que los trabajadores nocturnos, por ejemplo, tengan un cronotipo, o dicho al revés, que aquellos con cronotipo vespertino estén trabajando en horario nocturno. Bueno, eso en un mundo ideal sí sería lo ideal, porque efectivamente van a estar mejor adaptados en esos momentos y van a poder sobrellevar mejor esto. ¿Qué pasa? Que un trabajador nocturno fijo es muy complicado porque tenemos que aislarnos totalmente de la sociedad que parece que premia a los que madrugan, a los que están despiertos durante el día, hay relaciones sociales, hay hijos en muchos casos, entonces es muy difícil darle del todo la vuelta al reloj, que sería lo ideal para una persona que trabaja en un turno fijo de noche. Bueno, estos turnos no son los más comunes. Los más comunes hoy en día son los turnos rotatorios, que vamos cambiando normalmente con una cadencia de varios días de 2 mañanas o 2 o 3 mañanas, 2 o 3 tardes, 2 o 3 noches y unos cuantos días libres. Las personas muy matutinas sí que al final o terminan bastante mal con el tema del sueño o terminan abandonando ese trabajo porque no pueden lidiar con las noches. Entonces, esto es importante. Si de alguna forma la empresa puede fijar quién lleva mejor unos turnos u otros, conociendo el cronotipo, sería fundamental. Ya digo, esto es un ideal. Si no podemos hacer esto porque no nos lo permite la gestión de la empresa, pues estaría en entrar en la estrategia para lidiar con cada turno. Y aquí es súper importante que citemos que no hay una estrategia ideal para un turno ni una estrategia ideal para un horario en concreto. Hay una estrategia individual para una persona con nombre y apellidos que está en un turno determinado, que vive un momento de su vida determinado. Como decíamos, no hay fórmulas mágicas ni café para todos. Ahí está el reto de las áreas de dirección de personas. Contamos con el activo más maravilloso que puede tener una empresa, que son las personas que han decidido poner su tiempo al servicio de nuestro proyecto empresarial. Lo mínimo que podemos hacer es conocerles e intentar adaptar ese tiempo para que no interfiera en su vida personal. El concepto conciliación, aplicado al sueño, va más allá de poner unos turnos u horarios que respeten en lo posible nuestra vida familiar o el tiempo de ocio. Y es que es una conciliación que debe aplicarse además a nuestro tiempo de descanso y de desconexión. Puedo establecer una estrategia que diga, bueno, vas a tener 2 o 3 noches de de trabajo nocturno. Cuando salgas tienes que llegar a casa sin recibir luz, acostarte, dormir 4 o 6 horas, levantarte, hacer una siesta porque vuelves a hacer una noche. Claro, y de repente me para el trabajador y me dice, ya bueno, yo es que llego del trabajo a las 7, las 8 de la mañana y me llevo a los niños al cole. Cuando los dejo en el cole, vuelvo a casa, preparo la comida y si acaso me echo una siesta antes de irme a trabajar otra vez por la noche. Y dice, bueno, aquí tenemos que encontrar un equilibrio complicadísimo entre empresa, trabajador y familia. Hemos hablado mucho en este podcast de cómo la tecnología ha sido un factor negativo para nuestro descanso, y es que tener una pantalla brillante con contenidos estimulantes que podemos llevarnos a la cama nos ha robado literalmente horas de descanso de calidad. Pero hay una tecnología que sí nos podemos llevar a la cama y que tiene un efecto positivo a la hora de conocer nuestro sueño. Se trata de una innovación, además, desarrollada en nuestro país y que en Dreams Consulting utilizan y han llamado Atrapando tu sueño. Gracias a nuestro dispositivo ChronoWise, que es un reloj patentado en el grupo de cronobiología de la Facultad de Biología de Murcia. Bueno, pues con este pequeño reloj lo que permite, que lo podemos asemejar a estos wearables que llevamos, pues los cuentapasos, todos estos dispositivos que miden el sueño, pero bueno, esto sería un pasito más, ¿no? Con una validez clínica
que, ya digo, está validado frente a polisonografía, que es el gold estándar de las medidas de sueño, esta prueba que te hacen en las unidades de sueño, que te llenan de cables y demás. Bueno, pues no es necesario llegar a esa prueba tan específica y cara si no tenemos un trastorno serio de sueño, sino que podemos tener un screening previo de cómo es nuestro sueño y nuestro ritmo circadiano con este dispositivo. Antes de cerrar el episodio de hoy, recapitulemos. Primero, hemos aprendido que debemos cuidar el sueño de nuestros empleados. Después, que es necesario para ello conocer el cronotipo de cada uno para hacer un plan adaptado. Y además, que es importante la formación interna para que los empleados puedan construir sus propios hábitos del sueño. Por supuesto, la empresa también debe ser consciente de que el trabajo no debe interferir en el descanso del personal. Al principio de este episodio, Ignacio nos ha dado las pistas de por qué ahora es el momento de preocuparse por el sueño del empleado. Hemos hablado de cómo ahora se duerme peor que antes, pero afortunadamente ahora también sabemos más cosas sobre el sueño que antes, gracias a una ciencia fascinante. La cronobiología es una ciencia que estudia los ritmos biológicos, es decir, todos aquellos procesos biológicos que tienen lugar en nuestro cuerpo y que se repiten con una cierta periodicidad. Por un lado tenemos un factor externo que lo que nosotros llamamos el tiempo ambiental. La luz es el principal sincronizador del sistema circadiano. En función de la luz a la que nos expongamos, o mejor dicho, del patrón de luz al que nos expongamos, vamos a interferir o no, o favorecer mi ritmo circadiano. Bien, pero es que tenemos otro tiempo, que es el tiempo social. El tiempo social es el que está marcado por los horarios de trabajo, horarios de ocio, salidas, en fin, todo lo que de una forma activa yo puedo modificar. No es la primera vez que hablamos de ritmos circadianos. En el primer programa te prometí que hablaríamos más de ellos. No se me ha olvidado. Aunque María José Martínez nos ha contado un poco sobre ellos, te adelanto que todavía vamos a aprender más adelante más cosas sobre los ritmos circadianos. En el próximo episodio soñaremos de la mano de empresas que ya están velando por el mejor descanso de sus empleados. Y nos imaginaremos cómo será un mundo en el que todos descansemos más y mejor. Solo me queda dar las gracias a María José e Ignacio, que de forma desinteresada han querido participar en este podcast y gracias a sus testimonios y conocimientos cada vez estamos más cerca de cumplir este sueño. Y hablando de sueño, ¿cómo duermen María José e Ignacio? Yo hay días, hay semanas que digo consejos de sueño vendo que para mí no tengo, no, pero bueno, intento que esos sean los menos posible cuando se junta un congreso, el niño y demás. Pero en general, María José Martínez es una alondra. Me tiendo a despertar en torno a las 6 y media más o menos, ahí empieza mi día. Sin embargo, a las 8 y media, 9 de la noche ya no estoy para casi nada, porque no soy ni nada creativa ni nada empática. Pues cada vez mejor, pero depende también de cada día. Cuando llegan momentos de mucha más tensión o mucha más actividad cerebral, vamos a decir, en mi caso, que cuando estás empujando un negocio que está empezando, tienes como muchas más inquietudes, duermes un poquito peor, pero intento sobre todo de lunes a jueves llevar una rutina saludable, ¿vale? Que me permita conciliar el mejor sueño posible, porque el día que no estoy bien descansado lo noto una barbaridad. Actividad financiada por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gracias por acompañarme en este fascinante camino.